Amados, hoy día vamos a ver el don del Espíritu Santo que se llama don de discernimiento de espíritus. Esto aparece en Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 10. Discernimiento de espíritus. Es un don muy importante para la edificación y la protección de las iglesias. Si pudieran cerrar sus ojos, y vamos a empezar orando, entregando todo esto al Señor. Padre Santo, bendecimos tu nombre, Dios Altísimo, y agradecemos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y por el Espíritu Santo, quien da testimonio de Jesucristo y que nos lleva a conocer la palabra de Dios, a tener entendimiento, y en esta ocasión pedimos revelación para esta exposición del don de discernimiento de espíritus. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Corintios 12:10, ahí aparecen varios dones. Dice el hacer milagros, que ya lo vimos, a otro profecía, ya terminamos, a otro discernimiento de espíritus. Este es un don que da el Espíritu Santo conforme a su voluntad a los creyentes. Y especialmente en nosotros, gente del Nuevo Testamento, de la Iglesia, que para todos los que tienen el bautismo con el Espíritu Santo, conforme a las Escrituras, tal como aparece en el libro de Hechos, muchas veces el Espíritu Santo reparte este don a los creyentes. En Génesis capítulo 3 vemos cuán lamentable, triste y de graves consecuencias para la raza humana fue la falla de Eva, la madre de los vivientes, que en sus ansias de conocer del bien y del mal, no supo discernir el espíritu de Satanás que la tentaba a transgredir lo establecido por Dios, y comió de la fruta prohibida, la dio a su esposo Adán, y trajo con esto la muerte espiritual a ambos, con las graves consecuencias de introducir a sí mismo las enfermedades y la muerte física a ellos y a toda su descendencia desde entonces hasta hoy. Al entrar a estudiar este don de discernimiento de espíritus, veamos brevemente su ámbito y propósito. Al estudiarlo, veremos que tiene cercana relación con el don de palabra de conocimiento, aunque
está circunscrito a conocimiento especializado, como veremos más adelante. El don de discernimiento de espíritus es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo que nos permite identificar la naturaleza y el carácter de espíritus, ya sean manifiestos o imperceptibles, los cuales incluyen 4 categorías. Incluye, primero, espíritus angélicos del reino de Dios, que son la gran mayoría. Segundo, espíritus satánicos, demoníacos, del reino de las tinieblas. Tercero, espíritus humanos. Y cuarto, el Espíritu de Dios. Este don, discernimiento de espíritus, ha sido confundido en los siglos con cosas que no tienen relación alguna con él. Así, para ayudarles, quiero que veamos primero lo que el don no es, para que puedan tener un mejor entendimiento del don genuino del Espíritu Santo, llamado discernimiento de espíritus. Entonces, veamos lo que el don no es. Primero, no es la capacidad para ver faltas en los demás. Esto es bien claro. No es la capacidad para ver faltas en los otros. Lo cual obedece más bien a un espíritu humano de crítica negativa que busca fallas en los demás. Buscan la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Cosas que responden más bien a la naturaleza caída, a la carnalidad del ser humano. De hecho, esta actividad está prohibida expresamente en las Escrituras para los creyentes. No solo en no juzguéis para que no seáis juzgados, como nos enseñó Jesucristo, sino que también porque esa es la actitud de los que destruyen, los que no solo destruyen vidas, sino que muchas veces congregaciones, a los cuales se refiere el apóstol Pedro en su segunda epístola, y los define así. En 2 de Pedro 2, y leo del versículo 12 en adelante. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros
se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bueno, esta persona son las que define también el apóstol Judas. En el versículo, leo del versículo 3 al 16. Y esto, estoy tomando tiempo en esto, porque a veces abundan en congregaciones gente así, que tienen un espíritu crítico, negativo, y ven la falta en todo y en distintas personas. Siempre están viendo lo que falta. Y los define así el apóstol Judas. En Judas, que tiene un solo capítulo, en el versículo 3, leo: amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice en el versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. En el versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Las reuniones con el amor de Dios, así se llamaban, ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bueno, en el versículo 18 dice, los que os decía, en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu.
claramente. Entonces, no tienen ninguna relación con el don de discernimiento de espíritu. Más bien se especializan en ver las fallas en los demás. Segundo, este don tampoco tiene relación alguna con los llamados psíquicos, que pretenden leer los pensamientos de la mente y que a veces aparecen en programas de televisión o en los medios, pretendiendo poseer percepción extrasensorial, incluso para encontrar objetos perdidos, personas perdidas o para resolver algún crimen. Todas estas actividades están relacionadas con capacidades provistas por agentes del reino de Satanás y que son capaces de proveer información asombrosa con el fin de establecer nexo con ellos, con estos espíritus de engaño, espíritus familiares u otros similares, con lo cual establecen verdaderos pactos de las tinieblas con personas engañables para llevarlos a la perdición eterna. Tercero, el don del Espíritu Santo, llamado discernimiento de espíritus, tampoco tiene relación alguna con los fenómenos de espiritismo realizados por medios. De hecho, estas personas que reclaman poseer el poder de contactar a los muertos, en realidad están siendo dominados por espíritus del reino de Satanás, ya sea los llamados espíritus generacionales, espíritus de engaño, e incluso puede ser espíritus perversos o incluso el espíritu de muerte. Y claro, puesto que esos espíritus tienen información generacional, entonces pueden asombrar a los incrédulos con información fidedigna o incluso impersonar a veces voces y aún apariencias de personas muertas que llevan a los presentes a perdición y muerte espiritual, tal como le ocurrió al rey Saúl cuando fue a indagar a la adivina de Endor, como aparece mencionado en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 28, donde equivocadamente el rey Saúl cree que está viendo y hablando con el profeta Samuel, ya fallecido, sin captar que está siendo totalmente engañado por espíritus de tinieblas. Cuarto, este don del Espíritu Santo tampoco tiene ninguna relación con la práctica médica, psiquiátrica o psicológica, quienes a veces usan técnicas para obtener información de sus pacientes, llevándolos a estados hipnóticos que permitan revelar la fuente de conflictos y condiciones incapacitantes en sus pacientes,
sin saber que están entrando al ámbito donde se manifiestan los espíritus familiares, los espíritus de engaño, los espíritus de violencia, los espíritus de perversión. Quizás hay que recordar que el aprendizaje de estos profesionales, ya sean psiquiatras o psicólogos, tiene relación con dos aspectos del ser humano: el cuerpo físico y la mente, en tanto que no consideran el espíritu del hombre, la parte espiritual. Eso sí, esto puede ser muy diferente cuando el profesional es nacido de nuevo, cristiano que conoce y cree la palabra de Dios y que tiene una relación real con Jesucristo y el Espíritu Santo. Yo puedo mencionar a mi hija Daniela, quien es psicóloga clínica con un máster en consejería cristiana de una universidad cristiana de Virginia, en Estados Unidos. Ella por años tuvo un centro de consejería cristiana en la iglesia que fue muy, muy exitoso, y puede ser personas como ella un ejemplo de lo que puede ayudar a sus pacientes, quien tenga una relación con el Espíritu Santo y pueda dar respuestas a problemas del ámbito espiritual, precisamente con dones del Espíritu Santo, de los cuales el que estamos viendo es uno. Pasemos ahora a ver los propósitos del don genuino de discernimiento de espíritus, que es realmente una puerta que nos abre el Espíritu Santo para que los creyentes puedan discernir los espíritus que son de Dios y los que no lo son. De hecho, existe la experiencia en la vida de muchos cristianos de haber tenido contacto con ángeles de Dios, quienes, aunque generalmente no pueden ser vistos, sí hay ocasiones en que se manifiestan. Y esto puede ser aún que tomen forma humana. Por esto, leemos en la palabra de Dios lo siguiente, y que aparece en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que leo. Hebreos 12, 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahí está. Con Paulina, mi esposa, nosotros hemos tenido dos claras ocasiones en que ángeles en forma humana intervinieron para salvarnos de situaciones peligrosas, a plena luz del día. Una vez en Bolivia y otra vez en el sur de Chile. Son experiencias que las he contado a personas
pero que ahora haría muy largo el contarlas de nuevo. Puedo incluso recordar que mi primera experiencia con ángeles fue a los 6 años. A los 6 años. Fue una experiencia que la he mantenido toda mi vida y que la tengo patente, porque ha sido muy importante para mí siempre. Podría contar quizá una experiencia con una persona de la congregación de Providencia que se llama Daniel Ochoa, que me ayuda en todo esto de poder entregar estas clases. Con Daniel Ochoa hace unos 2 o 3 años atrás tuvimos una experiencia con un ángel bien extraordinaria. Y quizás él la pueda contar por ahí y yo en esta ocasión sigo con la enseñanza. Pero fue una experiencia notable, por decirlo menos. Él se dio cuenta, yo me di cuenta que era un ángel, el que nos salvó de un posible accidente, mientras íbamos conduciendo. Estábamos llegando a una luz roja en una carretera y íbamos en una camioneta cargado con 50 planchas de acero. 50. Era un peso tremendo. La camioneta apenas la resistía el peso. Y antes de llegar a la luz roja, se cayeron las 50 planchas como un todo en la carretera. Y llegamos a la luz roja con las planchas en el suelo. Nosotros, ¿qué hacemos? Los autos venían y de pronto aparece un hombre sonriendo rápidamente, se va por detrás y nosotros que nos bajamos de la camioneta lo vemos como una persona toma 50 planchas de acero, las levanta como nada, las deja en la camioneta sonriendo y se va. Nosotros atónitos. Dieron la luz verde y partimos despacito con las planchas. Bueno, asimismo, este don, discernimiento de espíritus, del Espíritu Santo, es una puerta que nos abre el espíritu para ver en el ámbito espiritual lo que la gente inconversa no ve. Por ejemplo, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, vio al Señor Jesús, mientras que sus acompañantes, aunque cayeron a tierra igual que él, ni vieron ni escucharon nada de la visión y la voz que vio y escuchó Saulo. Esto aparece en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 7. Este don nos permite ver, el Espíritu Santo abre una puerta al mundo espiritual que no ve la gente. Entonces, veamos algunos de los propósitos del don de discernimiento de espíritus. 1. Es poder ver. Entonces vamos a ver algunos de los propósitos de este don. Primero, poder ver en el mundo espiritual.
conforme a la voluntad de Dios, cuando Él lo decide, que el creyente vea una realidad espiritual invisible y perciba seres espirituales. Por ejemplo, cuando el profeta Eliseo fue separado del profeta Elías, vio el carro y los caballos de fuego que se llevaban a Elías al cielo. En otra ocasión, el profeta Eliseo no se perturbó en lo más mínimo cuando el ejército sirio rodeó su casa en Dotán y su criado se atemorizó porque sus ojos no podían ver la realidad del mundo espiritual. Y Eliseo pudo alentar a su siervo, diciéndole: más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Esto aparece en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Claro, porque estaban rodeados por ejércitos del Señor. Segundo, este don permite discernir cuando hay espíritus malos de las tinieblas, del reino de Satanás. Aunque hay ocasiones en que es muy claro distinguir al espíritu de anticristo, como nos enseña Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 3. Hay otras veces en que los espíritus satánicos se camuflan, se disfrazan como si fueran de Dios. En ciertas ocasiones, estos pretendían reverenciar a Jesús, pero Él los desenmascaraba y los echaba fuera de sus víctimas. El don de discernimiento de espíritus permite detectar al instante cuando un espíritu no es de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 16 al 19, se nos muestra cómo el apóstol Pablo identificó al espíritu de adivinación en la joven que los seguía en Filipos. Tercero, este don permite discernir ese espíritu humano de maldad e hipocresía que actúa para destruir vidas de personas y producir división en congregaciones. Existen varios ejemplos en las Escrituras en las que hombres de Dios, ya fuesen profetas en el Antiguo Testamento o apóstoles en el Nuevo Testamento, desenmascararan a estos falsos personajes con un espíritu de maldad e hipocresía, como fue el caso de Acán en el libro de Josué, como fue el caso de Gehazi, el siervo descubierto por el profeta Eliseo
cuando se quedó y fue a pedirle una recompensa a Naamán el sirio. Y en el Nuevo Testamento tenemos el caso de Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, que fueron descubiertos por el apóstol Pedro y que trágicamente quienes estaban tratando de engañar al Espíritu Santo cayeron muertos delante del apóstol. Es evidente para los pastores la necesidad de este don para descubrir la obra de las tinieblas en la vida de una iglesia y deshacer la actividad destructiva de esos que tienen ese espíritu que siembra destrucción y división. Muchas veces con hipocresía. Calumniando, mintiendo, como hemos sufrido, así como sufren las iglesias. Hay ocasiones en que este don opera en conjunto con el don de palabra de conocimiento. Y los pastores son usados para exhortar a alguien que está bajo la influencia de un espíritu perverso, por ejemplo, que lo induzca a cometer adulterio o algo similar, como pornografía. Así, con este don, no solamente los pastores, sino que todos los siervos y creyentes fieles al Señor tienen la posibilidad que el Espíritu Santo les abra la puerta que permite ver en el campo espiritual. Una cosa es lo que no es el don, como vimos, ver fallas en los demás, pero sí el don de discernimiento de espíritu permite discernir el espíritu de una persona que actúa con maldad y que causa divisiones en congregaciones. A mí me ha tocado los años, me acuerdo, años atrás, descubrir a alguien que estaba pidiendo préstamo. Se especializaba en señoras mayores que tenían una buena situación económica y les contaba una historia, tremendo. Fue una persona que cuando fue enfrentado, yo creo que es la única en los 40 y tantos años de pastorado que me amenazó de muerte cuando lo enfrenté. Bueno, la revelación más básica de las Escrituras muestra que existen dos mundos reales. Uno, natural, que se capta con los sentidos, los 5 sentidos. Y otro, espiritual, al cual se accede por intervención sobrenatural de Dios, para ver y oír lo que es imposible con medios naturales. Así, por las Escrituras se nos enseña que hay muchos más espíritus que son de Dios que los que son del reino de Satanás. Como aparece, por ejemplo, en Apocalipsis 12:4,
que dice que son solo una tercera parte. Los ángeles de Dios, los ángeles buenos, tienen roles importantes con respecto a los redimidos e incluso, como nos muestra Hebreos 1:14, que nos dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Fíjense, hay muchos de ustedes que han tenido experiencia en la vida, que han sido salvados, quizás de un accidente, algo tremendo que se les venía encima, y hoy pueden entender de que un ángel enviado por Dios los salvó. De hecho, la palabra de Dios también nos enseña que los ángeles buenos están siempre atentos a los justos, como nos enseña por medio del Salmo 34:7. Salmo 34:7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Jesús mismo enseñó que los pequeños tienen ángeles que los guardan, como aparece en Mateo 18:10. Mateo 18:10, hablando de Jesús: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Obviamente, estos espíritus guardianes son invisibles al ojo humano. Pero hay ocasiones en que ese velo cae y la persona con que ellos se comunican recibe lo que da el Espíritu Santo con este don de discernimiento de espíritu. Puede ser una visión, puede ser un sueño. Y termino con esto. La experiencia que yo tuve a los 6 años con un ángel. Fue un sueño. Imagínense, un niño de 6 años. Yo creo que incluso puede que haya tenido 5 años. Durmiendo. Y me da un sueño el Señor en que me muestra claramente una escena en que veo, era como un desfiladero muy angosto y sinuoso, que iba en ascenso, y yo iba caminando por ese sendero que tenía un precipicio a un lado y un precipicio al otro, y yo iba caminando tomado de la mano de un ángel que me iba guiando, y yo sabía, el sendero era tan estrecho, y mientras iba subiendo podía divisar a lo lejos y escuchar gritos desgarradores, gente que caía, y habían llamas al fondo y gente que lloraba a todo dar, y yo pescado del ángel, y sabía que tenía que seguir por el camino estrecho. Nunca he dejado de tener ese sueño en el recuerdo, y muchas veces delante de mis ojos. Gracias, Señor, por haberme dado eso. Ordinariamente,
estos espíritus guardianes son invisibles a los humanos. Pero hay ocasiones en que ese velo cae, como me ocurrió a mí. Y termino con esto. La experiencia del profeta Abraham, el patriarca, que aparece en Génesis capítulo 18. Y les pido que lean Génesis capítulo 18, porque es notable ese pasaje. Ahí, esa experiencia que tuvo fue reconocida por Jesucristo. En Juan 8:56, de la siguiente manera, hablando Jesucristo: Abraham, vuestro padre, le está hablando a unos judíos, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y él está haciendo referencia a esa experiencia de Génesis 18. Léanla. Es precioso. Para todos ustedes que han tenido experiencias con ángeles, agradezcan al Señor y vean cuán importante es esa intervención. Y cómo, por medio de este don del discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo nos abre una puerta para escuchar y para ver en el ámbito espiritual, el mundo espiritual, que es aún más real que el mundo físico. De ese mundo nosotros ya, por la fe en Jesucristo, al recibir la salvación de ese mundo, ya somos parte. Ya somos, como dice la palabra en Efesios, somos ciudadanos del reino. Como dice en Romanos, hemos sido injertados en el árbol de Israel. Somos parte del pueblo escogido de Dios por la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, que podemos discernir y podemos ver en ocasiones, por la gracia, la intervención del Espíritu Santo, podemos ver ese mundo espiritual. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana, que empezamos a estudiar, yo creo por lo menos en 2 o 3 clases, el don de lenguas, el don de diversas lenguas. Que el Señor los bendiga. Amados, amén y amén.